Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Les recuerdo que en este canal están los libros de este mismo autor que se llama De animales a dioses, breve historia de la humanidad, y el de Homo Deus, breve historia del mañana. Vamos a dar inicio a la tercera parte que se llama Desesperación y Esperanza. Aunque los retos no tienen precedentes y aunque los desacuerdos son enormes, la humanidad puede dar la talla si mantenemos nuestros temores bajo control y somos un poco más humildes respecto a nuestras opiniones. A dar inicio con la lección número 10 que se llama Terrorismo, no nos asustemos. Los terroristas son maestros en el control de las mentes, matan a muy pocas personas, pero aún así consiguen aterrorizar a miles de millones y sacudirnos enormes estructuras políticas como la Unión Europea o Estados Unidos. Desde el 11 de septiembre de 2001, los terroristas han matado anualmente a unas 50 personas en la Unión Europea y a más de 10 en Estados Unidos, a unas 7 en China y hasta 25,000 en todo el mundo, la mayoría en Irak, Afganistán, Pakistán, Nigeria y Siria. En comparación, los accidentes de tráfico matan anualmente a unos 80,000 europeos, a 40,000 norteamericanos, a 270,000 chinos y a 1,25 millones de personas en todo el mundo. La diabetes y los niveles elevados de azúcar matan al año a hasta 3,5 millones de personas, mientras que la contaminación atmosférica alrededor de 7 millones. Así, ¿por qué tememos más al terrorismo que al azúcar? ¿Y por qué hay gobiernos que pierden elecciones debido a esporádicos ataques terroristas, pero no debido a la contaminación atmosférica crónica? Como indica el significado literal del término, el terrorismo es una estrategia militar que espera cambiar la situación política extendiendo el terror en lugar de causar daños materiales. Esta estrategia la adoptan casi siempre grupos muy débiles que no pueden infligir mucho daño material a sus enemigos. Desde luego, toda acción militar desata miedo, pero en la guerra convencional el miedo no es más que un subproducto de las pérdidas materiales y por lo general es proporcional a la fuerza que causa las pérdidas. En el terrorismo, el miedo es el argumento principal y existe una desproporción asombrosa entre la fuerza real de los terroristas y el miedo que consiguen inspirar. No siempre es fácil cambiar la situación política mediante la violencia. El primer día de la batalla del Somme, el 1 de julio de 1916, murieron 19,000 soldados británicos y otros 40,000 resultaron heridos. Para cuando la batalla terminó en noviembre, ambos bandos habían sufrido en conjunto más de 1,000,000 de bajas, entre ellas 300,000 muertos. Pero esta terrible carnicería apenas alteró el equilibrio del poder en Europa. Hicieron falta otros 2 años y millones de bajas más para que al final ocurriera algo. Comparado con la ofensiva del Somme, el terrorismo es algo nimio. Los ataques en París de noviembre de 2015 mataron a 130 personas, las bombas de Bruselas de marzo de 2016 a 32 y las bombas en el Manchester Arena de mayo de 2017 a 22. En 2002, en el momento culminante de la campaña terrorista palestina contra Israel, cuando a diario se colocaban bombas en autobuses y restaurantes, la lista de bajas anual alcanzó los 451 israelíes. En el mismo año, 542 israelíes murieron en accidentes de tráfico. Unos pocos ataques terroristas como la bomba en el vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie en 1988 acabaron con la vida de cientos de personas. Los ataques del 11S supusieron un nuevo récord al matar casi a 3,000. Pero incluso estas cifras parecen insignificantes en comparación con el precio de la guerra convencional. Si se suman todas las personas muertas y heridas en Europa por ataques terroristas desde 1945, incluidas las víctimas de grupos nacionalistas, religiosos, de izquierdas y de derechas, el total sigue siendo muy inferior al de las bajas de cualquiera de las batallas poco conocidas de la Primera Guerra Mundial, como la tercera batalla del Aisne, 250,000, o la 10ª batalla de Isonzo, 225,000. Entonces, ¿cómo es que los terroristas esperan lograr algo? Después de un acto de terrorismo, el enemigo continúa teniendo el mismo número de soldados, tanques y buques que antes. La red de comunicación, las carreteras y los ferrocarriles del enemigo
están en gran parte intactos. Sus fábricas, puertos y bases apenas han sido tocados. Sin embargo, los terroristas esperan que, aunque apenas pueden hacer mella en el poder material del enemigo, el miedo y la confusión provoquen que haga un uso incorrecto de su fuerza intacta y reaccione de manera desproporcionada. Los terroristas calculan que cuando el enemigo enfurecido use su enorme poder contra ellos, generará una tormenta militar y política mucho más violenta que la que los propios terroristas podían haber provocado. En cada tormenta ocurren muchas cosas no previstas. Se cometen errores y atrocidades, la opinión pública titubea, los neutrales cambian de postura y el equilibrio de poder se desplaza. De ahí que los terroristas se parezcan a una mosca que intenta destruir una cristalería. La mosca es tan débil que ni siquiera es capaz de mover una simple taza de té. Así pues, ¿cómo destruye una cristalería? Encuentra un toro, se introduce en su oreja y empieza a zumbar. El toro enloquece de miedo e ira y destruye la cristalería. Eso ocurrió después del 11S, cuando los fundamentalistas islámicos incitaron al toro norteamericano a destruir la cristalería de Oriente Próximo. Ahora medran entre los escombros y en el mundo no escasean los toros con malas pulgas. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Este autor, en los 3 libros que les comento que ya he leído, retoma el tema de la diabetes, el azúcar lo menciona como un veneno que está aniquilando a la humanidad, y acerca de este tema los invito a que lean el libro de Diabetes sin Problemas, que también está en este canal. Muchas gracias por escuchar.